Pero algo que me gusta distinguir aquí, porque de repente a veces nos viene, tenemos audiencia aquí de la familia que dicen, la verdad, monje, no le entiendo el metal, pero pues algo aprendemos siempre aquí con tus programas. Pero, ¿qué tiene el metal? Que yo me gusta que de repente distingamos sobre otros géneros, porque algo que me gusta recordar aquí es que el metalero como tal, no nada más escuchamos metal, ¿no? Nos alimentamos de muchos otros géneros, Sí. pero ¿qué tiene el metal que otros géneros no tienen? Fíjate, digo, en mi caso, ¿no? O sea, y hablamos digo, del bagaje musical que yo llevaba, ¿no? Y me acuerdo que, digo, me preguntaste y no lo articulé tal cual, pero mi papá era de poner siempre, o sea, en la casa se escuchaba José José, Marco Antonio Muñiz, o sea, esa era la música que se escuchaba, ¿no? O sea, eran boleros, era música, pues, la que en ese entonces era lo que más se escuchaba en México en los ochentas, ¿no? Y llego yo, o sea, el metal, particularmente este disco, el Justice for All, es un disco que transmite mucho, ¿no? Y el metal lo que tiene también es que es visceral, o sea, te llega, o sea, no solamente lo escuchas, lo sientes, o sea, tiene un impacto, o sea, es como un escape, ¿no? O sea, es en realidad todo un eh, evento sonoro, ¿no? Que no solamente se digiere escuchando la música, sino que te mueve demasiadas, pues, o sea, te mueve emociones, o sea, te mueve el cuerpo, o sea, hay muchas cosas que conjugan el metal, ¿no? Este, y toda esa conjunción es la que te lleva, ¿no? O sea, la que te atrapa. Luego te metes a las letras y la realidad es de que, digo, sobre todo en ese entonces, yo me acuerdo que me clavaba mucho y me ponía a escuchar las canciones, me ponía a leer las letras y decía: "Estos compas están como muy metidos en su rollo", ¿no? O sea, no es algo hecho muy al azar, es algo en realidad muy bien pensado, algo muy bien o sea, la arquitectura del todo, ¿no? O sea, es un rompecabezas armado a la perfección, ¿no? Entonces, obviamente a cada quien la música o particularmente el metal, pues lo lleva como a diferentes momentos, pero yo me acuerdo, sobre todo siempre que escucho esos discos, ¿no? Porque yo me acuerdo, empecé con el Justice, pero casi luego, eh, pues me hice de los otros 3, ¿no? O sea, dije, pues, o sea, quiero más, ¿no? O sea, no, ¿qué más hay? ¿No? Entonces llega el Kill 'Em All y digo, increíble, o sea, todavía más crudo, todavía un poquito más básico, ¿no? Pero con esa misma intensidad, esa misma hambre, eh, y escucho Master of Puppets y digo: "No puede ser", o sea, esto es como es una obra de arte, ¿no? O sea, o sea, yo pensé que, digo, en Justice for All para mí es un hito importante por lo que significa, pero Master of Puppets es intocable, o sea, es de principio a fin una obra de arte. Entonces, llego al Ride the Lightning y lo mismo, digo, o sea, dame más, ¿no? O sea, y entonces me clavo a un detalle increíble, ¿no? Y de ahí, digo, por ejemplo, yo escuchaba mucho, yo sí fui mucho del Big Four, ¿no? O sea, Metallica, Megadeth, Slayer, particularmente esos 3, o sea, yo los escuché muchísimo, ¿no? Anthrax también, pero tal vez un poquito en menor medida que los otros 3. Recuerdo que Sepultura también, o sea, sobre todo lo que eran el Beneath the Remains, el Rise, Chaos AD sobre todo. Esos 3 discos yo me acuerdo que los escuchaba y los escuchaba y y y marcaron, ¿no? Marcaron como que toda esa etapa en mi formación musical. Obviamente después, yo conforme fui creciendo como músico, como bajista, empecé a exigir más, ¿no? O sea, empecé como a requerir retos que me ayudaran a mí también como bajista, pues, a expandir, ¿no? Porque, digo, la vara para mí empezó muy alta, empezó como Cliff Burton, o sea, esa era como mi referencia y dije: "Pues, ¿qué sigue?", ¿no? O sea, no, dame más. Entonces, eventualmente doy pues, con Primus, ¿no? O sea, doy con Primus y, em, pues, otra vez, o sea, se me vuelve
a recablear el cerebro. Digo, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y recordemos lo que te mencioné en un principio, que es, no hay YouTube. O sea, yo no puedo ver qué está haciendo, yo nomás escucho. Entonces, pues, a como puedo, yo trato como de averiguar y emular, no sé, tratar de inventarme exactamente cómo es que Les Claypool lograba sacar esos sonidos. Y también, pues eran en ese entonces, digo, estamos hablando por ahí del 94, son los pininos del internet, ¿no? O sea, donde pues lo poco que podíamos conseguir era a través de meterte a FTPs y bajar archivos de texto y empezar ahí a ver qué onda. Y casi por ahí también llega a mis manos, un gran amigo me dice, escucha esto, ¿no? Y lo escucho y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Era Tom Sawyer de Rush, era el Moving Pictures, otro disco magistral. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, de ahí, a ver, yo quiero esto. O sea, entonces empiezo a estudiar y a sacar y a ver qué hace Geddy Lee en esos discos, Limelight, JZ. O sea, yo era como una esponja, ¿no? Yo estaba absorbiendo todo esto. Tool, Red Hot Chili Peppers. Y la realidad es de que, o sea, obviamente mi corazón es de metal, o sea, es metalero, ¿no? O sea, o sea, digamos que eh, instintivamente yo voy al metal, ¿no? Pero mi parte de bajista es la que me decía, amo el metal, pero quiero más hacia el bajo, quiero que el bajo me... Entonces ahí es donde empecé a abrir un poquito más mi horizonte, ¿no? Y lo curioso, digo, si te fijas, ¿no? La dinámica esta de bajistas, sobre todo, que me empezaron a influenciar, toda esta etapa temprana en la que yo empecé como a crear este, mi voz, ¿no? Empecé a crear como mi diccionario bajístico, ¿no? Mi enciclopedia del bajo. Era con bajistas que tenían o una voz muy particular o tenían un enfoque muy poco convencional al instrumento, ¿no? O sea, porque pues así es como yo empecé, o sea, era mi referencia, ¿no? Eran bajistas que se arriesgaban, que no se que no estaban escondidos en algún lado y de fondo y sometidos por el guitarrista. O sea, eran bajistas que decían, esta es mi banda y me voy a escuchar y voy a ponerle efectos y voy a solear y voy a hacer todo esto, ¿no? Porque el bajo puede eso y más, ¿no? Entonces, esa fue mi escuela, ¿no? Y de nuevo, mucho era eso, mucho era el desmenuzar, el tratar de encontrar el hilo negro del cómo lograban todos esos sonidos, ¿no? Ahorita es mucho más fácil eso y es un arma de doble filo porque pues tú vas a YouTube y los ves tocando y puedes hasta copiarle las muecas, ¿no? O sea, puedes hasta mover el piecito igual que como lo mueve porque lo estás viendo. Antes no, antes era de, pues deja descifrarlo, ¿no? Deja adivinar qué es lo que está pasando. Y para nosotros, yo soy de Mazatlán, entonces pues en Mazatlán, así que tú digas que había en ese entonces sobre todo una, una gran eh, librería musical de dónde encontrar todo esto, pues no, la realidad es que no. O sea, no había manera de que yo pudiera obtener mucho de eso. Entonces, pues me tocaba hacer la tarea de rascarle, ¿no? Y yo tuve la suerte y tuve la gran fortuna de que yo soy, ¿qué te diré? Un 95, 96% lírico, ¿no? Yo aprendí yo solo de oído, pero mi- cuando recién me dieron el bajo, yo tuve pone tú 2, 3 clases de un par de horas con un amigo que era muy buen guitarrista, ¿no? Pero sus clases fueron de, mira, la primera es, déjate enseño los tonos, ¿no? O sea, si afinas, estos son las notas, ¿no? Y me acuerdo que las siguientes clases nos enfocamos mucho más, y que creo que fue de las cosas que más me han servido, me quitó el miedo a sacar cosas de oído, porque sacamos, me acuerdo, fueron como 4 o 5 canciones de oído, ¿no? La primera, pues, fue Anestesia, ¿no? Y la primera mitad de Anestesias. Este, y entonces, a partir de ahí, como que dije, pues así es, ¿no? Voy a usar mi oído y voy a tratar de entonces descifrar
y de ahí aprender, ¿no? Entonces, esa fue sobre todo mucho de mi camino inicial, tanto en la música como en el bajo, que si te fijas, pues van como muy de la mano. Ese bajo, te digo, me topé con él, ¿no? En una plática con Alfredo, ¿no? O sea, estábamos platicando y de repente, yo ya alguna vez había visto, porque hay como 3 rondando, ¿no? Por ahí, de que Ujú, alguien ujú, modificó, ujú. porque Cliff Burton en algún momento, no sé, que pareciera que alguna revista de guitarra, de bajo, como que le hizo una nota donde ponía, pues, cómo estaba modificado su bajo, o sea, qué es lo que tenía su bajo. Y entonces con esas especificaciones, yo por lo menos hasta la fecha he visto entre 3 y 4 bajos que alguien personalmente ha modificado y se ha tomado el tiempo de que sean bajos del color y con componentes de la época, ¿no? Y entonces me acuerdo que alguna vez yo vi uno y dije, voy a tratar, lo compraré y no lo compraré, y en eso pues ya se vendió, ¿no? Y estaba platicando con Alfredo y de repente o sea, no sé, o sea, como que no sé si fue por, no sé, se alinearon los astros y apareció una página con ese bajo, ¿no? O sea, y dije, oye, pues, ¿será que? Y te digo, cuando menos me di cuenta ya lo había comprado. Y platicando después con el vendedor, pues me dice, eres Keyo, me dice, ¿no? O sea, yo para acá, pues, sí, soy Keyo. Este, sí, veo tus videos, qué bueno que tú eres el que lo está comprando, ¿no? Le agradecí porque dije, pues, o sea, gracias por ver los videos, le dije, ¿no? Y le empecé a preguntar del bajo, ¿no? Le dije, oye, platícame del bajo, le dije, y me dice, ¿sabes qué? Nada más, yo no soy el dueño original, me dice, yo se lo compré a, a la persona que se lo compré murió, me dice, falleció, que era un gran fan de Metallica, y él fue quien lo mandó modificar y lo mandó a hacer con las especificaciones con unas personas, ¿no? Y por ejemplo, cuando me llegó el bajo, el case está lleno de parches de Metallica, ¿no? O sea, definitivamente esto, o sea, quien Órale. tenía el bajo quien era el dueño de este bajo, en realidad era un gran fan de Metallica, ¿no? Y entonces cuando me dijo eso, como que el bajo adquirió como todavía un poquito más de valor energético, sentimental, de decir, quien sea que este bajo lo llevó a su estado actual, pues fue como un acto de amor, ¿sabes? O sea, como de amor, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y entonces pasa algo muy curioso en el momento que yo llego al Memorial Stone de Cliff. O sea, yo ni siquiera lo pensé, yo llegué y puse el bajo en la piedra, ¿no? Y sentí así como, o sea, fue un momento en el cual yo sentí que como que hasta la persona que mandó a hacer ese bajo fue así como si hubiera agradecido el haber llevado el bajo ahí, ¿no? O sea, era como era un momento muy particular, muy peculiar, o sea, no sé, siento que, o sea, fue como un trance así de, ok, aquí estoy con el bajo, y aquí está el bajo, ¿no? Frente al Memorial Stone de Cliff, ¿no? Este, y fue, te digo, Único. no sé, son esos momentos, ¿no? Que uno no piensa, simplemente siente, ¿no? Y definitivamente ese bajo, si ya tenía esa energía, se cargó de todavía más, o sea, trae como una carga energética muy particular en estos momentos.